Te cuento, estuve probando el iPhone 14 Pro en una de las situaciones más extremas que una persona puede utilizar su iPhone, y fue el autódromo. Perez past Lewis Hamilton. So look, Perez has played the ultimate team game and he's really brought his teammate back into play. Absolute animal. Jeje, pero en realidad estamos en México, así que veo un poco diferente. Ya sé, no parece para nada algo extremo, pero si te pones a pensar, hay mucho sol, hay mucho problema de temperatura sobre todo, y sobre todo es que lo estás estresando muchísimo, ya que estás utilizando la cámara, ya que estás utilizando la pantalla todo el tiempo. Entonces realmente creo que sí entra en una etapa de estrés tu dispositivo. Ahora, fui los 3 días y quiero contarte todas las notas que tomé. Creo que algunas sí son muy importantes. Y de paso te digo que tuve la oportunidad de hacer la comparación con el iPhone 13 Pro de mi amigo. Te voy a contar si realmente vale el cambio o no, y si se nota el cambio día a día justamente en estos lugares donde se estresa mucho el dispositivo. Así que te cuento. Y mientras vamos por un café, ¿vale? ¿De qué tamaño? Media. ¿De qué va a ser tu frappé? por favor. ¿De café? Ajá. ¿Puede ser el caramel, por favor? Hoy se quiere. Hola, pequeño. Ahora sí, varias cosas. La primera, hoy soy Yede. Suscríbete a Yede HD. No es tan malo el nombre. Pero bueno, suscríbete a Yedico HD si no lo has hecho, por favor. Creo que es importante. Y ahora sí, te cuento. Me lo llevé entonces los 3 días y pude hacerle una comparativa más o menos con el iPhone 13 Pro, lo cual creo que es una gran ventaja en este cuento. Ahora, empecemos con las cámaras. Yo estaba en el fosol a la mitad. Significa que de donde yo estoy a la pista realmente es una distancia grande, por lo que la mayoría de las fotos que tomé son simplemente en telefoto. También tomé en gran angular y tomé con el lente principal, pero la mayoría son en telefoto. De esto, empecemos si quieres a revisar las fotos. Con el lente gran angular pude tomar este tipo de fotos para que se notara la dimensión del estadio. Me gustaron muchísimo, ya que tenemos un gran HDR. Se puede notar, por ejemplo, en este caso donde están las nubes, se puede notar el cambio de colores, que creo que es una gran ventaja. También creo que los colores están correctos, ya que era una situación un poco complicada. Ahora, también tenemos, por ejemplo, en estas que son con el lente normal, tenemos una gran calidad, ya sea por 1 y por 2. Algo que noté es que yo no suelo activar el modo, el que habilita los 48 megapíxeles. Como que todavía no me acostumbro a hacerlo, entonces la mayoría fueron solo a 12 megapíxeles. Aún así creo que se ven bien. Ahora, tomé algunas con telefoto, como les había dicho, pero dejando de lado el portrait, que creo que ese hace un muy buen trabajo, empecé a utilizar el zoom digital. La verdad no es la mejor opción, pero por ejemplo estas fotos que te voy a poner acá tienen algo de detalle, se ven bien, sobre todo sirven si les vas a postear. Creo que no pierden tanto la calidad. Aún así, yo me quedo pensando en si un portrait es suficiente, o por ejemplo otros dispositivos tal vez hubieran brillado un poquito más, hubieran tenido un por 5, un por 10 como la competencia. Creo que en ese caso se hubiera visto mejor. Aún así, tengo que decirlo, para la distancia en que estaba, el clima o bueno la luz, y que estuviera en el movimiento, creo que las puedes postear y a nadie ofende. Y también utilicé la cámara para grabar. En esta, por ejemplo, puedes ver cómo me fui corriendo por toda la pista y no tiene estabilización. Obviamente se ve horrible en cuanto a los saltos que doy, pero aún así se rescata la imagen en ciertos puntos. Creo que la estabilización normal o por default está bien.
Aún así decidí hacer la comparativa de estabilización y fue en el concierto. Se puede notar cómo se notan los saltos, ¿vale? Cómo estoy moviéndome de un lado a otro. Pero en este video utilicé el Action Mode. Y se nota como si estuviera flotando. Se llega a notar un poco los saltos, pero cambia un poquito esa parte. Creo que es un plus, aunque como les había dicho hace un recorte de la imagen. Entonces sí se nota un poco recortada. Al menos yo sí lo noté justamente cuando lo activé. Pero fuera de eso creo que hace bien su trabajo. Aún así tengo otras fotos que me encantaron. Por ejemplo esta que tomé en el podio, que aunque fue un por 4 o por 5 creo, tiene todavía buenos colores, tiene ese dinamismo como si estuvieran cayendo los papelitos todavía, y se alcanza a ver quiénes son, que creo que es la parte importante, ¿vale? Ahora, estuve utilizando muchísimo el dispositivo desde en la mañana, y eso implica utilizar la pantalla muchísimo. Obviamente tomar el Uber, enviar la ubicación donde estás, tweets, Instagram. Estás utilizando muchísimo en redes sociales porque quieres enterarte de todo al momento. Y en ese aspecto la pantalla cumplió muy bien. Te permite ver con estos 2000 nits perfectamente a los rayos del sol. Algo que noté a comparación del iPhone 13 Pro fue justamente eso. Te permite ver de una forma correcta. A mí, literalmente, creo que es una de las cosas que más me gusta del iPhone 14 Pro. Y es la pantalla. Realmente no notas la diferencia o no sientes que lo necesitas hasta que ya haces la comparación. Mi amigo incluso me hizo el comentario de: oye, en el tuyo sí puedo ver y en el mío todavía no. Aunque hay un pequeño asterisco en este cuento, y es que cuando llega a sobrecalentarse, que sí, en el estadio estábamos como a 25 grados más o menos en ambiente, pero dentro de la grada se sentía mucho más caliente. Entonces, supongamos que llegamos a 28 grados más o menos y estaban los rayos del sol. Entonces, se calentó el dispositivo. Cabe aclarar que siempre uso una funda de Lago. Voy a dejar el link acá abajo. Y esta funda me encanta porque tiene muchísimo grip. Se siente que no se te va a caer el dispositivo y es muy gruesa. Entonces, el problema yo creo que viene de ahí. Se me calentó el dispositivo porque traía la funda, porque hacía mucho calor y lo estaba utilizando muchísimo. Cuando eso pasa, simplemente se va a apagar la pantalla, se va a apagar la luz. Entonces puedes ver las cosas, pero si tuvieras la pantalla o la luz de trasera apagada o la luz de fondo apagada. Entonces, una vez que le quité la funda y lo dejé como descansar un poquito, unos 5 minutos, regresó a su estado natural. Entonces no tuve problema con eso, pero tengo que mencionar esa parte. En un momento se calentó el dispositivo muchísimo. Y ahí fue cuando hizo el recorte de energía, por así decirlo, para asegurarse de que no se dañe el dispositivo. Es algo que todos los iPhone y todos los dispositivos supongo que lo hacen, pero vale la pena mencionarlo. Ahora, eso me lleva a la batería. Como te dije, lo utilicé desde en la mañana, muy temprano. Lo desconecté con 90 y tantos % de energía y lo estuve utilizando para todo. Estaba utilizando música, estaba utilizando ubicación, que compartir tweets, que compartir Instagram, cualquier cosa lo estoy utilizando muchísimo. Y al final del día, hasta llegar a mi casa, tuve 15% de batería, lo cual significa una muy buena autonomía para mí. Creo que estuvo bien y sin exagerar, o sea, simplemente bien a secas. Obviamente siempre el Always On Display y grabando muchísimo, tomando fotos, compartiendo, todo lo que sea. Ahora, de esto tengo que decirte que si bien está muy bien en aspecto de la autonomía, no me atreví a hacer un blog o hacer un video largo o cosas así, simplemente porque tal vez no llegaría al final del día. Creo que esto es normal y si quisiera más autonomía, obviamente, definitivamente hubiera llevado una batería. Te dejo aquí una batería externa que creo que te puede ayudar muchísimo en estos casos. A mí me hubiera funcionado muy bien. Pero por flojo, pues no lleven ni el cargador, ni batería extra, ni nada de eso. Obviamente quería probar el dispositivo como es en realidad. Y bueno, quería compartirte un poco de cómo fue un día real, que fue como más bien un fin de semana real con el dispositivo. Las sensaciones que me deja es que, reitero que si tienes un iPhone 13 Pro, no es necesario cambiar definitivamente.
Algunos cambios puntuales fue como, por ejemplo, al momento de tomar ciertas fotos, ahí era como, lo tomaba un segundo antes o hacía el procesado un poquito más rápido. Pero fuera de eso, no noté grandes diferencias. Eso y la pantalla, los 2000 nits, pero básicamente fue todo. Así que yo te recomendaría no cambiar de dispositivo. Y ahora, también este dispositivo creo que es muy completo, pero la batería sigue siendo normal, bien hasta ahí. Entonces, si necesitas más batería, tal vez si necesitas irte al 14 Pro Max. Y si no, puedes comprar un battery bank, que te dejo el link acá abajo en la descripción. Y sería todo. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale un like. Y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.